Hay hombres que se vuelven famosos y hay hombres que se vuelven infraestructura. Durante casi 3 décadas, cada domingo en México y en medio continente latinoamericano, un solo rostro abría la puerta a la música, a la fama y a la legitimidad. En la pantalla decía, siempre en domingo, pero la marca real era su nombre, Raúl Velasco. Para millones era el conductor educado, el que presentaba ídolos, abrazaba estrellas, sonreía a las familias a través del televisor. El hombre que daba oportunidades, el hombre que descubría talento. Esa es una versión, no es la única. Detrás de esa voz medida había algo más. Un guardián, un juez, un hombre cuya aprobación podía convertir a un muchacho de provincia en estrella continental y cuyo desprecio podía borrar una carrera con una sola frase. Algunos artistas lo recuerdan con gratitud, dicen que creyó en ellos antes que nadie. Otros recuerdan a otra figura, un déspota. Un clasista, machista, un árbitro del buen gusto que opinaba sobre cuerpos, vestidos y moralidad como si fueran de su propiedad. Entre esas dos imágenes hay un país, un sistema de televisión, una generación que creció creyendo que su futuro dependía del humor de un solo hombre. Y luego está el final, hepatitis C, trasplantes. Un cuerpo que se encoge mientras el imperio sigue de largo. Un homenaje grabado con anticipación. Una muerte que llega el mismo día en que se transmite su propia despedida en la cadena que ayudó a construir. Esto no es solo una biografía, es una autopsia del poder, del miedo, de un ritual de domingo que decidía quién existía y quién jamás iba a existir. Si quieres más historias que quitan la cortina del homenaje y muestran el precio real detrás de la leyenda, suscríbete ahora y quédate con nosotros. Porque aquí empieza la versión que la televisión nunca quiso contar. Porque para entender quién fue realmente Raúl Velasco, primero hay que arrancarle la sonrisa. Su nombre era Raúl Velasco Ramírez. Nació el 24 de abril de 1933 en Celaya, Guanajuato, México. No en una mansión, no en una familia de medios, en una casa donde el trabajo llegó antes que los sueños. Antes de las cámaras, hubo polvo. No hubo alfombra roja, no hubo camerino. Hubo una miscelánea de barrio en Celaya. La tienda se llamaba La Violeta. Raúl creció entre costales de frijol, botellas de vidrio y libretas de fiado. Ahí aprendió algo que valía más que cualquier guión futuro. ¿Quién paga? ¿Quién debe? ¿Quién decide? ¿Quién nunca tiene derecho a decir no? No nació dentro del poder. Lo miró desde abajo. Mensajero, chofer, muchacho de los mandados para que otros hombres pudieran sentarse detrás de un escritorio. En esos años, una idea empezó a clavarse. El dinero no es solo dinero. El dinero es permiso, acceso, escape. Alrededor de los 20 años hizo el mismo movimiento que millones de mexicanos sueñan y temen. Dejó Celaya y se fue a la Ciudad de México. La capital no lo abrazó. La capital lo examinó. De día, se volvió contador en el Banco Nacional de México. Orden, columnas, números que siempre deben cerrar. Pero ese trabajo también le enseñó otra cosa, a clasificar personas, a oler el riesgo, a entender quién es aprobado y quién es rechazado por un sistema que nunca lo dice en voz alta. De noche, escribía notas de deportes, textos pequeños sobre cine, radio, espectáculos. Observaba actores, cantantes, productores, veía quién era inventado y quién era desechable. Entendió que la fama no era un milagro, era un producto. Diseñado en oficinas, firmado en contratos, distribuido como cualquier otra mercancía. El niño de la tienda de abarrotes había encontrado su nuevo mostrador, ya no de latas y azúcar, de rostros y de nombres. A partir de aquí ya no solo iba a contar dinero, iba a aprender a contar personas. Antes de adueñarse de los domingos, se adueñó de algo más pequeño, pero igual de peligroso. Columnas, párrafos, titulares. En Celaya, su primer contacto con los medios fue humilde, una revista deportiva donde escribía de frontenis, el juego que él mismo practicaba. Las palabras eran todavía un juego, ligeras, inofensivas. A los 20 años, la Ciudad de México se convirtió en la nueva cancha. De día seguía siendo contador en el Banco Nacional, pero en la sombra de la capital empezó a construir otro currículum. Escribió para novelas de la radio. Luego para Cine Universal, Cine Novelas, Cine Álbum. Ahí aprendió cómo la publicidad se disfraza de crítica, cómo una buena reseña puede ser un favor,
Cómo una mala reseña puede ser una advertencia. De ahí saltó a los periódicos. Primero Novedades, después El Heraldo de México, donde terminó al frente de la sección de espectáculos. Ya no solo contaba la fama, empezó a decidir qué fama llegaba a la página, quién merecía columna completa, quién se reducía a una línea, quién simplemente no existía. Luego llegó la radio. Micrófonos en lugar de plumas, voces en lugar de tinta. Descubrió algo que la tienda de abarrotes en Celaya nunca le mostró. Si controlas lo que la gente escucha, no necesitas gritar, solo decides qué voces pasan y cuáles se quedan afuera. Entonces tocó la puerta a la televisión, Televisión Independiente de México, TIM. Canal 8, primero como rostro en programas nocturnos como Medianoche, Domingos Espectaculares, Confrontación 68, Reseña Cinematográfica de Acapulco. Vio cómo las luces del foro convertían intérpretes normales en mitos, cómo un encuadre podía limpiar una reputación, cómo un corte a comerciales podía salvar a un político. Al final de los años 60, Raúl Velasco ya había aprendido la lección más importante de su vida. La realidad es una cosa, lo que el público ve el domingo es lo que decide el hombre que está más cerca de las cámaras. Para 1969, Raúl Velasco estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Tenía firmas en periódicos, tenía tiempo en radio, tenía apariciones en televisión, pero todavía no era dueño de un día. Televisión Independiente de México no quería programas sueltos, quería un estandarte, un formato que no solo se transmitiera en domingo, sino que marcara el domingo. El concepto sonaba inofensivo, un programa familiar de variedades, música en vivo, invitados especiales, entrevistas, concursos, risas, aplausos. Lo bautizaron Siempre en Domingo. La primera emisión salió al aire el 14 de diciembre de 1969 por el Canal 4. Nadie lo vendió como una revolución, era solo un nuevo programa musical. La diferencia estaba en la estructura. Cada semana se repetía el mismo esquema. Nuevos cantantes, nuevos grupos, nuevos soñadores intentando sostener el micrófono sin temblar. Y, en el centro, un rostro fijo. Raúl Velasco no se comportaba como un comediante ni como maestro de circo. Se comportaba como maestro de ceremonia oficial, formal, contenido, con el tono de alguien que otorga reconocimientos, no de alguien que suplica aplausos. Los ejecutivos lo entendieron rápido. Con él al frente, el caos de la música en vivo se veía legítimo, casi institucional. Los padres confiaban en el programa, los políticos confiaban en el programa, los patrocinadores confiaban en el programa. Muy pronto, Siempre en Domingo saltó al Canal 2, la señal principal de Televisa. El foro creció, la duración se alargó, la lista de invitados se extendió hasta abarcar México, Centroamérica, Sudamérica y medio mundo hispano. En el papel, era entretenimiento musical. Dentro de la industria, se convirtió en otra cosa, un filtro de acceso. Ser invitado significaba exposición continental. No ser invitado significaba quedarse local. Por mucho talento que se tuviera, semana tras semana, el mismo ritual. Artistas formados en camerinos, managers esperando un gesto, disqueras conteniendo la respiración, y en los pasillos de producción, una frase resumía la nueva realidad. Si Raúl no dice tu nombre el domingo, nadie se va a acordar de él el lunes. Al principio, Siempre en Domingo era solo otro título en la guía de TV. Un horario, una apuesta, un riesgo. Luego pasó algo que ni Televisa calculó del todo. Se convirtió en un hábito. Comida de domingo, platos en la mesa, niños en el piso, la televisión en el Canal 2 y casi siempre Raúl Velasco en pantalla. Los números cuentan una parte de la historia. De 1969 a 1998, casi 30 años al aire, alrededor de 1.480 episodios, más de 10.000 horas de transmisión, décadas en las que América Latina cambiaba de presidentes, de monedas, de guerras, pero la cortinilla del programa seguía siendo la misma. Para los artistas ya no era un programa, era el examen. Las disqueras acomodaban lanzamientos alrededor de la posibilidad de un lugar en domingo. Los managers vendían sueños con una sola frase: estamos trabajando para llevarte a Siempre en Domingo. El programa no solo reflejaba a la industria, la reordenaba. Las radios locales copiaban lo que se estrenaba ahí. Los carteles de pueblo añadían una línea en letras rojas: visto en Siempre en Domingo. Políticos y patrocinadores trataban el foro como terreno neutral. Si aparecías ahí, eras aceptable, aprobado, apto para la familia.
y en el centro de esa expansión lenta y silenciosa estaba un hombre que casi nunca necesitaba elevar la voz. Raúl Velasco no era dueño de las cámaras, no era dueño de las canciones, no era dueño de los artistas, pero era dueño de algo más valioso: el puente entre el anonimato y el reconocimiento. Cada domingo se paraba sobre ese puente, a veces dejando pasar, a veces cerrando el paso. Para principios de los 80, Siempre en Domingo ya no era un programa, era una frontera. Y Raúl Velasco, aquel que alguna vez acomodó latas en una miscelánea de Celaya, se había convertido en el agente aduanal de los sueños de todo un continente. Desde afuera, Siempre en Domingo parecía sencillo. Cantabas, la gente aplaudía, si gustabas, te invitaban de nuevo. Por dentro, no era así. Había reglas, no estaban escritas en ningún papel, nadie las anunciaba al público, solo las descubrías cuando tu carrera ya dependía de ellas. Primera regla: no se llegaba solo, se llegaba con disquera, con representante, con contacto dentro de Televisa. Si la persona adecuada no empujaba tu nombre, ni siquiera alcanzabas la sala de espera. Segunda regla: primero Televisa. Si tu imagen, tu política, tu contrato o tus patrocinadores chocaban con los intereses de la empresa, la invitación se perdía. No importaba cuántos discos vendieras en provincia, si no encajabas en la línea corporativa, no existías en Domingo. Tercera regla: la gratitud no era opcional. Artistas que se quejaban en público del programa, que hablaban de playback, de censura, de favoritismo, descubrían muy rápido que ya nadie les contestaba el teléfono. Una sola frase, dicha con rabia o decepción, podía costarte 10 años de silencio. Cuarta regla: un error se podía perdonar, un desafío, casi nunca. Podías fallar una nota, olvidar una línea, llegar tarde, pero si hacías quedar débil a Raúl Velasco, si lo contradecías al aire, si rechazabas su consejo frente a las cámaras, quedabas marcado. Nada de esto aparecía en la cortinilla de entrada. Las familias en casa veían luces, canciones, lágrimas de alegría. En camerinos se desarrollaba otro programa. Agentes calculando, ejecutivos decidiendo, artistas preguntándose si serían invitados de nuevo, y un hombre en medio, callado, sonriendo, tomando notas mentales. Para entonces, Raúl Velasco ya no era solo el conductor, era el reglamento no escrito, y cada domingo en la noche, miles de carreras se juzgaban según reglas que, en el fondo, solo él conocía. En todos los países hay grandes programas, pero en México, durante mucho tiempo, hubo algo peor para un artista que no ser invitado, ser ignorado por Siempre en Domingo. A inicios de los 80, la industria ya había aceptado una ecuación brutal. Sin Siempre en Domingo, no hay carrera más allá de tu región. Las disqueras lo sabían, los programadores de radio lo sabían, los managers lo sabían. Podías llenar bailes en tu estado, vender casetes en los tianguis, ser leyenda en tu ciudad. Pero si el domingo en la noche nunca decía tu nombre, seguías siendo local, prescindible. Televisa no escribió esa regla, la hizo cumplir. El programa se volvió la punta de una pirámide donde todo lo demás se acomodaba. Si salías con Raúl Velasco, las radios locales te ponían en rotación. Las giras crecían. Los carteles cambiaban. Ahora añadían la línea mágica. Visto en televisión nacional. Si nunca aparecías, pasaba lo contrario. Los promotores dudaban. Las marcas elegían a otro. Los periodistas te trataban como nota al margen. Algunos dentro del medio lo resumían sin poesía. Televisa hace estrellas. Los demás solo las rentan. Y dentro de Televisa, Siempre en Domingo era la fábrica más grande. Por eso tantos artistas hablan de Raúl Velasco con una mezcla rara de gratitud y rencor. Abrió puertas para cientos, las cerró para cientos más. Para unos pocos, una sola presentación lo cambió todo. Una canción, una entrevista, un abrazo en el escenario, y de pronto todo el continente sabía su nombre. Para otros, la historia fue más corta y mucho más fría. Una petición que nunca recibió respuesta. Un demo que jamás salió de la oficina. Un "luego te llamamos" que quedó colgado en el aire durante años. Desde afuera la gente decía, el talento siempre sale adelante. Dentro del negocio todos entendían la fórmula real. El talento era el combustible. Pero el domingo por la noche, con Raúl Velasco en el centro de la pantalla, era el único motor capaz de mover una carrera desde el anonimato hasta algo que, visto desde lejos, parecía destino.
Si uno solo veía los números musicales, siempre en domingo parecía inofensivo. Canciones, aplausos, televisión sana para la familia, pero había que fijarse en lo que pasaba entre las canciones. En los comentarios que no eran letras, eran juicios. Raúl Velasco no solo presentaba mujeres, las evaluaba, en vivo, frente a millones. Una Thalía joven llega explosiva, moderna, demasiado ruidosa para la sala conservadora del domingo. Él sonríe, y al ver su nuevo vestuario, suelta que ahora sí, ya te quitaron lo corrientota que traías el primer día. El público se ríe, el mensaje queda claro, no solo para ella, para cada chica frente al televisor. Tu valor depende de qué tan fina o qué tan corriente te declare un hombre como él. Con Ana Gabriel el libreto se parece, bromea con que siempre lleva el mismo vestido. Cámbiale, pareces retrato. Suena ligero, no lo es. No habla solo de tela, está diciendo, se te permite repetir tu voz, siempre y cuando renueves tu cuerpo. Con Alaska, la advertencia es distinta. Su estética punk no va con las canciones dulces, su imagen manda el mensaje equivocado, como si el peinado y la ropa pudieran contaminar la moral de la audiencia. Y luego estaban las más jóvenes, actrices apenas saliendo de la adolescencia, a quienes les comentaba el vientre descubierto, la cintura, el cuerpo. Él insistía en que hablaba como padre. La cámara, sin embargo, convertía esos momentos en otra cosa. Públicos, incómodos, normalizados. Detrás de los chistes había un patrón. Las mujeres podían cantar, las mujeres podían vender discos, las mujeres podían mover a medio continente, pero en ese escenario, bajo esas luces de foro, sus cuerpos seguían perteneciendo a la mirada de un solo hombre sentado al centro, listo para recordarles, con una sola frase, que en su imperio, ninguna mujer era solo su talento. Si esta fuera solo una historia sobre cómo trataba a las mujeres, ya sería pesada. Pero siempre en domingo fue equitativo en algo, en la humillación. Los hombres no escapaban de la mirada, solo recibían otro tipo de golpe. Bronco llega del norte, cabello largo, botas, cintos anchos. No se ven como los ídolos pulidos de la capital. En cámara, Raúl Velasco llama a su cantante, Lupe Esparza, gorila. Bromea con que son feos, pero con suerte. La gente se ríe, la banda sonríe tensa. El mensaje es claro, pueden llenar arenas, pero aquí su cara sigue necesitando su aprobación. Con otros, el ataque era la elegancia. Un joven Ricardo Montaner canta sentado, ropa casual, tenis, una postura que no encaja con el altar de Televisa. Fuera de cámaras, la historia dice que a Raúl no le hizo gracia. Demasiado informal, demasiado poco show. Las futuras invitaciones se desvanecen. Castigo sutil, disfrazado de decisión de programación. Luego venían los golpes quirúrgicos, los escándalos de playback, momentos en que los labios y la pista no coincidían, en que la ilusión se rompía en vivo. A veces el artista era exhibido con dureza, no para proteger al público, sino para recordar a todos quién controlaba el escenario. Payasos, baladistas, ídolos pop, debutantes, daba igual. Un gesto equivocado en el pasillo, una frase percibida como falta de respeto, un estilo que no encajaba en su reglamento privado, y la carrera de un hombre podía quedar congelada con un simple «ya no». El mito dice que si Raúl Velasco creía en ti, te hacía. Lo que muchos solo cuentan en voz baja es lo contrario, lo que pasaba con los hombres que no le gustaban, los que se bajaban del escenario con el aplauso todavía en los oídos, sin saber que acababan de ser borrados por la única persona en el edificio que no necesitaba levantar la voz para destruir a alguien. Había otro secreto bajo las luces, no sobre quién era invitado, sino sobre qué estaba escuchando realmente el público. En pantalla todo parecía en vivo, la orquesta, la voz completa, la nota perfecta en el segundo exacto, pero dentro de la industria todos conocían otra palabra, playback. Durante años, siempre en domingo funcionó como un enorme video musical disfrazado. La banda fingía tocar, el cantante fingía cantar. La pista salía de una cinta en la cabina de control. A veces era cuestión práctica. El audio en vivo en esos foros era un caos. Demasiados cables, demasiados invitados, demasiadas cosas que podían salir mal. Pero no siempre se trataba de sonido, también se trataba de control. Con una pista pregrabada se podía borrar errores, domar una voz difícil, hacer sonar a un cantante débil como una estrella. Mantener el programa en horario, aunque el artista estuviera cansado, enfermo o simplemente no fuera tan bueno. Y había una línea todavía más incómoda.
Si Televisa quería impulsar a cierto acto, no había problema. La pista sonaba impecable. Las cámaras se enamoraban. La ilusión de en vivo hacía el resto. Cuando algo fallaba, la máscara se caía. Una entrada atrasada, un micrófono que olvida encenderse, unos labios que no terminan de empatar con el coro. De pronto, millones de espectadores veían el truco. En esos momentos, Raúl Velasco decidía quién pagaba la cuenta. A veces protegía al artista, culpaba al equipo, a las prisas. Otras veces dejaba que el fallo se volviera espectáculo, un pequeño castigo público por no obedecer del todo las reglas invisibles. Siempre en domingo se vendía como autenticidad. La verdad era mucho más fría. En ese escenario, la realidad era lo que las cintas y el conductor permitieran. Y para toda una generación, la música en vivo del domingo por la noche no fue más que una mentira muy bien producida. Hay un momento en esta historia donde la máscara se resbala, no por un fallo de micrófono, no por un error de playback, por una frase. Un nuevo grupo femenino aparece en el radar. Joven, provocador, diseñado para incomodar. Se llaman Boquitas Pintadas. Detrás de ellas está el mismo hombre que más tarde será el centro de uno de los escándalos más oscuros de la música latina, Sergio Andrade. Entre esos rostros, un nombre que el continente entero terminará conociendo, Gloria Trevi. Andrade las lleva a la oficina más importante de la televisión mexicana, la oficina del hombre que decide quién cruza el puente. Raúl Velasco las mira su edad, sus faldas, sus coreografías. Y entonces suelta la frase que va a perseguirlo durante décadas. Son adolescentes prostitutas. No dice, se ven demasiado atrevidas. No dice, esta imagen es muy fuerte para el domingo. Dice, adolescentes, prostitutas. Oficialmente, la historia es sencilla. Se niega a ponerlas en Siempre en Domingo. Dice que es un programa familiar. Dice que si eso es lo que están vendiendo, no tienen lugar en su escenario. En el papel, parece valentía moral. Un hombre defendiendo al público, marcando una línea. La realidad, como siempre, es más incómoda. Primera contradicción, el tiempo. Ese mismo grupo, con el mismo creador detrás, terminaría apareciendo en el programa. El mercado las quería, la disquera las quería, Televisa las quería. De pronto, la línea moral resultó negociable. Segunda contradicción, lo que sabía. Años después, cuando el infierno Trevi Andrade explota en titulares y expedientes, una de esas boquitas cuenta su versión. Dice que se casó con Andrade siendo casi una niña. Dice que Raúl Velasco lo sabía, que la llamó aparte, que le preguntó, que le dijo que estaba enterado y que no hizo nada. Ella no lo acusa de haberla tocado. No dice que él trancaba puertas ni escogía víctimas. Lo que describe es algo más frío. Un círculo de adultos, poderosos, informados, mirando hacia otro lado mientras un productor se rodeaba de chicas que debieron ser protegidas, no empacadas como producto. Y ahí, en el centro del domingo por la noche, el mismo hombre que un día las llamó adolescentes prostitutas, también les dio espacio, cámaras y legitimidad a la maquinaria que las estaba devorando. Para algunos, ese episodio prueba que siempre supo. Para otros, exhibe la hipocresía de una industria que vende escándalo en cámara y silencio en las oficinas. Lo seguro es esto, esas chicas nunca fueron solo un grupito pop, eran una señal de alarma. Y la frase que supuestamente las rechazaba, terminó revelando algo mucho más perturbador sobre el mundo que aplaudía alrededor de ellas. Todo escándalo tiene dos líneas de tiempo, lo que el público se entera y lo que los de adentro ya sabían. Cuando por fin estalla el caso Trevi Andrade, la mayoría de los espectadores lo vive como un derrumbe repentino. Titulares, fotos de fichaje, tribunales. Para María Raquenel, Mary Boquitas, no fue repentino. Fue su juventud, su vida diaria. En su versión, se casa con Sergio Andrade siendo casi una adolescente, no como estrella pop, como una chica asustada tratando de sobrevivir a un hombre que controlaba todo, dónde dormía, qué comía, qué cantaba, qué se le permitía decir. Años después, recuerda un encuentro muy específico, los camerinos de Siempre en Domingo, los nervios antes de salir al escenario más grande de la televisión latina y el hombre que mandaba en ese escenario pidiéndole que se acercara. Raúl Velasco la mira y pregunta, ¿tú eres la que se casó con Sergio? Ella lo niega. Tiene miedo, miente. Él la detiene. Le dice que lo sabe, que sabe su edad, que sabe quién es su esposo. Y después, nada. No hay denuncia pública. No hay alarma.
No hay un "este hombre no vuelve a trabajar aquí". La vida sigue, el programa sigue, las chicas siguen. En su podcast y en sus entrevistas, Mary hace algo muy preciso. No dice, Raúl Velasco abusó de mí. No lo convierte en el monstruo principal de la historia. Lo que sí dice es más sutil y en muchos sentidos más devastador. Él sabía, o al menos sabía lo suficiente como para hacer las preguntas que hizo. Y aún así, las puertas siguieron abiertas, las cámaras siguieron encendidas, las canciones siguieron sonando. Para los expedientes legales, eso quizá no sea un delito. Para las chicas dentro de ese círculo, se siente como algo peor. La prueba de que los adultos a su alrededor, ejecutivos, productores, conductores, vieron lo suficiente como para incomodarse, pero no lo suficiente al parecer como para arriesgar su propio lugar. En esta parte de la historia, Raúl Velasco no es el hombre que inició el incendio. Es el hombre que olió el humo, miró las salidas y decidió quedarse sentado en el centro del salón mientras el show continuaba. La historia discutirá siempre cuánto sabía y cuándo lo supo. Lo que aporta el testimonio de Mary Boquitas es otra pregunta. En un imperio construido sobre la televisión familiar, ¿cuántos decidieron que el rating, el poder y la rutina de los domingos eran más importantes que preguntar en voz alta qué estaba pasando realmente con las chicas detrás del escenario? Para cuando Siempre en Domingo dominaba las noches de domingo, Televisa ya no era solo una empresa de televisión, era un ecosistema, foros, telenovelas, noticieros, partidos de fútbol y, en la sombra, historias que casi todos en el medio habían escuchado y casi nadie quería confirmar. Una de esas historias tenía un nombre aparentemente inocente: El Catálogo. En pantalla, cuando el tema salió años después, conductores sonrieron y sacaron carpetas, fotos, nombres, datos de casting, un listado ordenado de actrices y presentadoras para eventos y promociones. Una simple herramienta, decían, un directorio. Fuera de cámara, algunas mujeres describieron algo muy distinto. Lo llamaron prosticatálogo. Hablaron de invitaciones a reuniones con hombres poderosos, de la sensación de que su presencia formaba parte de un trato, donde la belleza era moneda y la frontera entre promoción y explotación se mantenía deliberadamente borrosa. Aquí es donde la precisión importa. No existe un documento público que diga, Raúl Velasco dirigía un catálogo de prostitución. No hay sentencia, no hay fallo judicial, no hay prueba de que él manejara listas de actrices para venderlas. Lo que sí existe es una estructura. Una empresa donde la apariencia era pasaporte, donde decir no podía costarte pantalla, contratos, papeles futuros, donde el mismo imperio que se vendía como familiar entregó un poder enorme a unos cuantos hombres que decidían quién aparecía en pantalla y quién desaparecía sin explicación. Siempre en Domingo vivía dentro de ese sistema. No fue el único programa, no fue el único foro, pero sí fue el altar mayor. Así que en este capítulo, la acusación no es que Raúl Velasco inventó el catálogo, es que operó en el centro de una cultura en la que muchas actrices dicen hoy que fueron tratadas como inventario, donde los rumores de listas y favores sexuales se cruzan con una sola realidad incómoda. Demasiados hombres tuvieron demasiado poder sobre qué mujer salía al aire, cómo debía vestirse y qué tenía que aceptar para no ser borrada del siguiente domingo. Para entender a Raúl Velasco, hay que entender el templo al que servía. Televisa nunca fue neutral. Se construyó con una misión clara: entretener a la mayoría, mantener a la mayoría tranquila y decidir, desde arriba, qué debía ver esa mayoría. Una frase atribuida al dueño del imperio lo resume con una sonrisa afilada: la televisión es para la gente jodida. No para la élite, no para los poderosos, para la gente que trabaja toda la semana, llega cansada a su casa y el domingo solo quiere ruido que no haga demasiadas preguntas. En esa lógica, la televisión familiar no se trata de proteger familias, se trata de controlar lo que las familias pueden imaginar. Raúl Velasco era perfecto para ese papel. Hablaba como funcionario, traje limpio, tono medido, sin jerga, sin rebeldía. Podía presentar a una estrella pop y en la misma frase tranquilizar a los padres diciendo que todo seguía siendo de buen gusto. El buen gusto, esa arma invisible. Bajo esa etiqueta podía decir que una cantante se veía corrientota, que un vestido era demasiado, que un peinado mandaba el mensaje equivocado. Nunca decía, eres pobre. Nunca decía, eres de la clase equivocada. No hacía falta. El código era simple. Si tu cuerpo, tu ropa,
tu acento no encajaban en su idea de respetable, eras corriente. Si eras delgada, contenida, dócil, eras presentable para la familia. El público en casa casi nunca veía la guerra de clases, veía a un conductor defendiendo valores. Lo que en realidad ocurría era un filtro, un ritual de domingo que les decía a millones de personas qué cuerpos merecían admiración y cuáles solo servían de advertencia. En ese sentido, Siempre en Domingo fue mucho más que un programa. Fue una lección semanal sobre quién merecía respeto y quién debía sentirse agradecido solo por haber pisado el escenario, aunque esa misma noche lo hubieran regresado a su lugar con una sonrisa y un chiste. Siempre en Domingo era la catedral, pero no era el único altar donde Raúl Velasco oficiaba. Alrededor de ese imperio dominical aparecieron otros formatos con el mismo rostro al centro: concursos infantiles, festivales de canción, programas de premios y homenajes, títulos distintos, la misma lógica. Estaba Juguemos a Cantar, niños sonriendo, micrófonos diminutos, voces apenas formadas que ya aprendían que el aplauso llega después del juicio. En pantalla, todo era inocencia, padres llorando en la audiencia, niños cantando sobre sueños. Detrás de cámara, el reglamento no cambiaba. Productores decidiendo quién tenía más tiempo al aire, quién repetía canción, quién recibía la corrección cariñosa del conductor y quién simplemente era ignorado. Luego vinieron los festivales de la OTI, concursos internacionales de canción que se vendían como democracia musical, distintos países, distintas banderas, el mismo hombre anunciando quién merecía el foco. De nuevo, el patrón se repetía. Velasco como guardián de la música seria, el que podía presentar a los grandes, entregar premios, poner sello de calidad. También encabezó especiales, homenajes, galardones a los grandes, ceremonias en las que ya no parecía solo un conductor de televisión, sino el representante de una institución más vieja que él y más grande que cualquier artista en el salón. En todos esos formatos, una idea se reforzaba semana tras semana. La fama no era un accidente, era un permiso. Y el hombre que entregaba esos permisos era el mismo que veías cada domingo, en cada festival, en cada homenaje: Raúl Velasco, la firma humana al pie de casi todos los contratos entre América Latina y sus ídolos. Programas distintos, el mismo mensaje: si querías existir en pantalla, no bastaba el talento. Tenías que pasar otra vez por la aprobación calma y calculada del hombre que se había convertido en la voz de lo que el pueblo supuestamente quería. En pantalla parecía el mismo de siempre: traje, corbata, peinado milimétrico. Fuera de cámara, el cuerpo se estaba deshaciendo. A Raúl Velasco le diagnostican hepatitis C, un virus silencioso. No revienta de un día para otro. Te va comiendo por dentro. Hígado, energía, piel. Al principio, el programa casi no cambia. Siempre en Domingo sigue durando horas. Transmisiones maratónicas donde los artistas entran y salen, mientras él permanece clavado en el centro del encuadre. Luego, el tiempo empieza a encogerse, de 5 horas a 3, de 3 a 2. El imperio sigue ahí en el papel, pero el hombre que lo sostenía ya no puede estar de pie igual. El público nota algo que no sabe nombrar: más close-ups sentado, más coconductores llenando silencios, más segmentos grabados para esconder el cansancio. Dentro de Televisa, otra verdad es imposible de ignorar: el rating ya no es intocable. Nuevos formatos, nuevos canales, nuevas distracciones se comen el ritual de domingo. La audiencia joven ya no trata la noche de domingo como un mandato. Los ejecutivos hacen lo que siempre hacen: hablan de renovar la barra, de adaptarse a los nuevos tiempos. Nadie usa en voz alta la palabra prescindible. No hace falta. Por primera vez en casi 3 décadas, Raúl Velasco descubre lo que es ser el producto y no el que lo aprueba. Su enfermedad lo obliga a admitir debilidad. Las hojas de cálculo de Televisa le muestran algo peor: que incluso el hombre que un día decidió quién vivía o moría en domingo, podía despertar y descubrir que la máquina a la que sirvió ya estaba aprendiendo a vivir sin él. Todo ritual termina, pero algunos finales se montan como cualquier otro programa. A mediados de los 90, las grietas ya se veían. Televisa hablaba de renovar la barra. Los canales extranjeros estaban cansados de cargar con un programa que podía durar hasta 5 horas. La salud de Raúl Velasco se caía a pedazos: hepatitis C, cirrosis hepática, cansancio que ni el maquillaje podía esconder.
La primera respuesta fue cosmética, emisiones más cortas, más ayudantes en el escenario, su propia hija, Karina Velasco, compartiendo micrófono, intentando sostener un formato que pertenecía a otra época. Hasta que llegó el momento en que incluso la televisión tuvo que pronunciar la palabra que más detesta, final. El 19 de abril de 1998, tras 28 años y más de 1.400 episodios, Siempre en Domingo se transmitió por última vez. El foro se llenó de estrellas, artistas cuya carrera había nacido ahí. Discursos, abrazos, canciones que sonaban a despedida aunque la letra hablara de otra cosa. Televisa lo vendió como homenaje, una celebración del legado de Don Raúl. En las imágenes, él aparece emocionado, con la voz quebrada, agradeciendo al público, a la empresa, a la familia mexicana, por casi 3 décadas de domingos. Lo que las cámaras no dicen es la otra mitad, que la hepatitis C y un trasplante de hígado ya habían hecho imposible que siguiera al frente. Que el imperio que ayudó a construir ya había decidido que era hora de cambiar la decoración. Que la misma estructura que un día se dobló ante sus decisiones ahora hablaba de él en pasado mientras seguía vivo, todavía dentro del edificio, y aún así Televisa no había terminado con su imagen. En octubre de 2006, años después del final del programa, la cadena grabó un nuevo especial. Un gran homenaje a Raúl Velasco, esta vez desde Acapulco. Viejos clips, viejas estrellas, viejos aplausos reciclados en una última despedida perfectamente controlada. La fecha de transmisión se fijó, 26 de noviembre de 2006. Esa misma mañana, en su casa, a los 73 años, Raúl Velasco murió por complicaciones de la hepatitis C. Así que, esa noche, millones vieron a un hombre agradeciendo al público, sonriendo, recibiendo flores y aplausos. Sin saber al principio que ya no estaba. Durante casi 30 años, él decidió las entradas y salidas de los demás. Al final, su propia despedida fue grabada, editada y programada como un espacio más en la parrilla. Una despedida hecha antes del adiós, la prueba final de que en televisión, hasta la muerte puede convertirse en contenido, si cabe en el horario del domingo. Si le preguntas a 10 personas por Raúl Velasco, no vas a obtener una sola respuesta. Vas a obtener 10 países distintos. Para algunos, sigue siendo Don Raúl, el hombre que llevó la música a su sala, la voz que anunció la banda sonora de su juventud. Recuerdan los domingos como un ritual familiar, mesa servida, televisión encendida y su muy buenas noches como inicio oficial del fin de semana. Para muchos artistas, el recuerdo es tierno. Les dio su primer escenario nacional, pronunció bien su nombre cuando a nadie más le importaba, lloró al aire cuando triunfaron, los abrazó cuando regresaron del fracaso y en su versión apostó por ellos cuando nadie en la industria quería hacerlo. Luego está el otro recuerdo, el que se cuenta en entrevistas años después, en podcasts, en fragmentos de rencor disfrazados de chiste, gente que lo recuerda como el hombre que nunca volvió a llamar, que lo sacó del programa sin explicación, que se burló de su acento, de su cuerpo, de su ropa, que los humilló en vivo y luego esperaba gratitud en el pasillo. Mujeres que recuerdan sus comentarios sobre lo corrientota que se veían. Hombres que recuerdan que les dijeron que su cara no era para la televisión. Cantantes que todavía escuchan su voz cuando dudan de sí mismos, no como apoyo, sino como cicatriz. Está también la pregunta de la responsabilidad. ¿Fue solo un hombre de su tiempo? Un conductor moldeado por una industria machista, clasista, racista, donde todos hablaban así y nadie hacía preguntas. ¿O fue algo más? Un hombre que se benefició de ese sistema, lo reforzó y lo usó para construir una autoridad que pudo haberse usado para proteger a los vulnerables y que, demasiadas veces, no se usó. Hoy, en la era del streaming y las redes sociales, es fácil decir, eso ya no pasaría. Ningún programa controla un continente. Ningún conductor decide quién existe, pero el mecanismo no desapareció, se multiplicó. Influencers, plataformas, algoritmos, rostros distintos, la misma tentación, creer que el acceso es un favor, que la humillación es entretenimiento, que el poder se justifica porque a la gente le gusta. Por eso la historia de Raúl Velasco no va solo de nostalgia o de odio, va de cómo recordamos el poder. Recordamos solo las canciones, la risa, las reuniones en familia. ¿O estamos por fin dispuestos a recordar el miedo, los silencios, a las muchachas a las que nadie quiso escuchar hasta décadas después? Al final, su legado no es una estatua ni un eslogan, es una pregunta.
¿Qué pasa cuando un solo hombre se convierte en el filtro a través del cual todo un pueblo aprende qué es bueno, qué es vulgar, quién merece un micrófono? ¿Y quién, supuestamente, nunca debió abrir la boca? Sería muy fácil archivar todo esto como otra época. Televisión vieja, moral vieja, abusos viejos. Pero la estructura que permitió que existiera un hombre como Raúl Velasco no está extinta. Está actualizada. Antes había un canal, un programa, un conductor decidiendo quién aparecía el domingo. Hoy hay miles de canales, millones de cuentas, algoritmos decidiendo, cada segundo, quién aparece en tu pantalla y quién se borra sin explicación. Ayer, los artistas rogaban por un lugar en Siempre en Domingo. Hoy, los creadores ruegan por visibilidad en feeds que no controlan. Ayer, era un solo hombre diciendo: tú no entras en nuestro buen gusto. Hoy es un sistema silencioso decidiendo que tu cara, tu cuerpo, tu historia no retiene suficiente audiencia y por lo tanto no merece existir en la línea de tiempo. Las herramientas cambiaron, la lógica no. El poder sigue escondiéndose detrás de frases como «es lo que el público pide». Solo reflejamos lo que a la gente le gusta. Si no lo vieran, no lo pondríamos. Es la misma coartada que usó Siempre en Domingo para convertir la humillación en entretenimiento, el silencio en política, la complicidad en rutina. Por eso esta no es solo la radiografía de un conductor. Es un espejo que nos apunta a todos, a las audiencias que se rieron de los chistes, a los ejecutivos que sabían más de lo que admitieron, a los artistas que se tragaron la humillación porque la alternativa era desaparecer, a la cultura que aún confunde visibilidad con valor. Si la historia de Raúl Velasco importa hoy, no es por el nombre de un solo hombre, es porque deja al descubierto una pregunta que seguimos sin responder. ¿Cuánto poder estamos dispuestos a regalar a quienes controlan nuestras pantallas antes de aceptar que eso que llamamos entretenimiento es, demasiadas veces, simplemente el poder haciendo lo que siempre ha hecho? Decidir quién cuenta, quién se ignora y quién nunca tendrá derecho a contar su propia versión del domingo. Durante casi 30 años, América Latina tuvo una cita fija: domingo, televisión, un hombre al centro del encuadre. Hoy ese hombre ya no está. El programa ya no existe. El foro se desmontó, las cámaras apuntan a otro lado. Lo que queda es la cuenta. No solo para Raúl Velasco. Para todos los que vivieron bajo esa luz, está la parte visible, los artistas que se volvieron leyenda, las canciones que cruzaron fronteras porque un domingo alguien dijo sí, carreras que todavía llenan arenas, todavía venden giras de nostalgia, todavía le agradecen en entrevistas. Y está la parte que casi no se ve, las mujeres a las que les dijeron que se veían corrientotas, los hombres convertidos en chiste para sacar una risa, los niños que crecieron creyendo que un mal momento en televisión era prueba de que no daban el ancho, los espectadores que se tragaron el mensaje, domingo tras domingo. Así se ve el éxito, así suena el buen gusto. Estas son las personas que merecen ser admiradas. La televisión no deja moretones en la piel, deja marcas en la memoria. Para algunos, la marca es cálida, familia reunida, música, risas, un país que por un par de horas parecía compartir la misma sala. Para otros, la marca es un nudo en la garganta, un comentario que nunca dejó de doler, una puerta que jamás volvió a abrirse, un silencio más largo que cualquier aplauso. Entonces, ¿qué hacemos con una figura como Raúl Velasco? ¿Lo convertimos en santo de la nostalgia? ¿Lo reducimos a villano y borramos todo lo bueno que hizo? ¿Fingimos que fue solo una cosa cuando su vida entera muestra lo contrario? Tal vez la respuesta es más sencilla: no absolver, no quemar, recordar, recordar las puertas que abrió y las que cerró. Recordar a los artistas a los que ayudó y a los que humilló. Recordar las veces que pareció proteger y las veces que miró hacia otro lado. Porque si olvidamos las contradicciones, no aprendemos nada. Y si no aprendemos nada, repetimos el mismo patrón con otros rostros y otras plataformas. Raúl Velasco convirtió los domingos en un trono. Millones miraron, miles pasaron por esa sala del trono. Algunos salieron coronados, otros salieron rotos. Hoy, la pregunta ya no es qué hizo él. Tenemos las cintas, tenemos los testimonios, tenemos las cicatrices. La pregunta real es, ¿qué hacemos nosotros con el poder que ahora entregamos a nuevos conductores, nuevas pantallas, nuevos dioses de la atención? ¿A quién estamos celebrando? ¿A quién estamos justificando? ¿A qué crueldad le aplaudimos solo porque el ritmo del show nunca se detiene?
Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta nunca fue solo la historia de un presentador. Es una historia sobre nosotros, sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por un par de horas de comodidad en domingo. Si quieres más historias así, que no se queden en la leyenda pulida y se atrevan a abrir el mito sobre la mesa y mostrar su costo, suscríbete, deja tu comentario y cuéntanos. Para ti, ¿quién fue Raúl Velasco? ¿El conductor amable de tu infancia, el guardián de un sistema cruel o la combinación más peligrosa de ambos?